Claro, entonces esto nos permite muchas cosas. Entonces sueño con eso y espero que así sea. De repente no lo vamos a ver, pero las generaciones futuras tienen que trabajar en esta perfecto. Entonces, bueno, yo les diré algo que es importante. Por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando, digo nosotros porque yo estoy ligado con gente de la UNI, la mamá nuestra, está ligado a pedido del rector de la UNI en el nanosatélite que ha proyectado la UNI. No voy a hacer ninguna evidencia, pero sí voy a decir cómo son, ¿no? Nosotros en realidad vislumbramos a veces un proyecto brillante, interesante, de hacer algo experimental, pero no vislumbramos la parte económica. Ok, desarrollamos un nanosatélite. ¿Cuánto nos va a costar lanzar? ¿En qué posición lo vamos a poner? ¿Para qué objetivo va a ser? Entonces, en realidad tenemos que darle una forma como un proyecto comercial siquiera, en donde la inversión se recupere, no sé, a largo plazo, pero se recupere al fin, ¿no? Claro que hay inversiones que se hacen con destino de desarrollo científico, no. Pero nosotros tenemos otros problemas prácticos, de romper la brecha digital de comunicación. Entonces, definitivamente los proyectos tienen que verse desde ese ámbito, sin descuidar la posibilidad de formar los cuadros que necesitamos. De ahí que, por ejemplo, cuando tuve conocimiento del proyecto nanosatélite de la UNI, yo le dije al rector, esto es una idea brillante, pero no es un proyecto. ¿Cómo que es un proyecto? No es un proyecto, señor rector, le digo, es una idea brillante que hay que desarrollar. Y entonces, empezamos por los costos, ¿no? Y evidentemente se estaba pensando de que nosotros deberíamos formar parte de una cadena de universidades, 20 universidades del mundo que están haciendo cosas similares, de tal manera de poner pequeños cubos, ¿no?, acomodados en un container y ver qué lanzador podría lanzar 30, 40, 50 satélites para que el costo inicial de trabajo. Pero la pregunta que yo hice en esa oportunidad, dije, ¿y cuánto tiempo va a ser visible el satélite? Primero, ¿en qué órbita va a estar? Es una órbita baja, muy bien, pero que han hablado de la aplicación de los satélites, es el sueño, tener comunicaciones, tener detección y todo eso. Entonces tenemos que hablar de órbita. Si vamos a hablar de comunicaciones, tenemos que lanzarlos a través de una órbita estacionaria. ¿Cuánto es el lanzamiento a este nivel? Si no es así, entonces el satélite va a tener una visibilidad de 10 minutos, 15 minutos. Y entonces vamos a tener que aprovechar el tiempo de visibilidad en nuestras estaciones de tierra para ver los resultados experimentales de lo que hemos hecho. Sin embargo, si formamos parte de una red de universidades, es probable que conformemos una red de visibilidad que nos permita interconectar los resultados con otras universidades, pero hay que trabajar en red. Y eso significa pues una planificación muy precisa, y luego que tengamos todas las posibilidades de tener el 50 satélites disponibles, ver cuánto cuesta tener un container que acomode todos ellos, y luego ver con qué se va a financiar el lanzamiento, y luego ver qué lanzador hay que tener, y cuánto nos van a emitir un lanzador comercial por un container de este tipo, sí o no. Porque no se van a hacer lanzadores para órbitas estacionarios para uso experimental. Es evidente que la experimentación es importante. Entonces, había varias interrogantes que se han ido desagregando y finalmente el rector tuvo la posibilidad de viajar a Rusia. Nos comunicamos con la Universidad de Kursk y también estaban pensando en lo mismo. Y entonces dijimos, bueno, vamos a subirnos al carro de la Universidad de Kursk, a ver qué cosa está haciendo la Universidad de Kursk. Y me dijeron, ese nanosatélite que ustedes lo tienen, ya lo hemos visto. ¿Y por qué no nos traen a la Universidad de Kursk, lo probamos acá y se lo damos al próximo personal que esté en la estación orbital? Porque hay la estación orbital internacional, que está desde kilómetros, y cada 2 meses o cada mes pasa por. Y nosotros nos comunicamos con HF, con los astronautas.
Entonces, ¿por qué no nos llevan y los lanzan desde la escotilla? Entonces, bueno, era una posibilidad evidente, ¿no? Ok, entonces nos trabajamos nosotros de lanzamiento. Entonces, cosas de ese tipo, ¿no? Las ideas tienen que plasmarse de cosas concretas, como objetivos concretos. Es evidente que cuando se trata de tener recursos de alta cantidad de dinero para hacer investigación, bienvenido sea, y podemos hacer eso. Pero en una universidad que apenas tiene para poner laboratorios modernos, no podemos pensar en estas cosas, ¿no? Felizmente esta situación nos salvó. Estamos ahora trabajando ya no en el cubo, sino en una de los astronautas nos tienen que decir, o los cosmonautas nos tienen que decir cómo quieren la forma para lanzarlos desde el escotilla. Si le van a lanzar a una órbita superior a la estación o inferior a la estación, pero de todas maneras el costo se va a ahorrar. Entonces estamos pues un poco trabajando a la escuela de otros experimentos que se están haciendo en el mundo y no podemos trabajar solos tampoco. Y yo desde acá invito, aunque no tengo la potestad de hacerlo, pero invitaría a que tengamos nosotros que compartir estas cosas con los desarrollos que se están haciendo con los ciudadanos, ¿no? Y ver en qué forma podemos trabajar juntos, ¿no? Porque no tenemos recursos como para hacer independientemente las cosas. De repente ustedes están tan avanzados en su desarrollo que bueno, se descargaron de ustedes, pues, ¿no? Pero ya les digo, hay una posibilidad en donde podemos trabajar juntos y tenemos que hacerlo. Pero todo eso con miras a qué? A tener satélites en el futuro del año 21 que nos posibiliten esta cosa. Es evidente que nosotros vamos a necesitar, queremos tener conectividad en el país, tenemos que tener satélites. Y si tenemos la posibilidad ahora con la OIT de utilizar nuestra posición orbital 85 que está dada para radiodifusión directa, también, así como lo está haciendo Bolivia está pidiendo, y luego ahora está pidiendo a la OIT que le dejen usar su posición orbital que ellos también tienen, porque no nosotros, ¿no? La diferencia es que cuando se va a la OIT, a veces hay que ir con un padrino poderoso. Y en el caso de Bolivia, han hecho un convenio con China, y bueno, China va y se sienta con Bolivia y exige que haga esto. Entonces tenemos que buscar un padrino poderoso que nos avale y que nos ayude a tener una presencia fuerte. Yo creo que Carlos Romero nos puede dar muchas luces sobre esto, ¿no? Entonces dejaría abierto, digamos, esa posibilidad. Muchas gracias.